Mi edad, estos menesteres telemáticos son absolutamente, ¿cómo diré? Estamos con un poco de ensayo y error respecto de esta actuación telemática. Así que bueno, veo ahí que hay mucha gente que se está reuniendo. Un abrazo muy entrañable a todos, ¿eh? Estoy segura de que hay mucha gente que conozco por tantas razones de mi tránsito, sobre todo en la escuela judicial, y además he sido muchas veces invitada a, en fin, a reunirme, a dar charlas, conferencias y demás en Tucumán. Bueno, así que iríamos a las cuestiones. Yo me propongo más o menos discurrir, hacer una media hora, y en todo caso vemos cómo organizamos las respuestas a las preguntas que formulen. Nuestro vínculo hoy tiene que ver con volver a repensar la situación por una justicia que tenga perspectiva de género. Es decir, cómo asociamos entrañablemente toda la administración de la justicia con lo que sería una óptica, una perspectiva, una circunstancia que no sea solo de superficie. Es decir, las relaciones de género son relaciones fundamentalmente constitutivas de la sociedad. Y cuando hablamos de géneros, hablamos no solamente de aquella histórica polaridad varón-mujer, sino que hoy justamente estamos frente a circunstancias de un arco muy notable de diáspora, de disidencia, de la articulación normativa heterosexual, de modo que además esto tiene mucha resonancia para toda la comunidad del orden jurídico. Digo, tiene mucha resonancia porque la Argentina está entre los países del mundo que se constituyó en pionero respecto de nada menos que de esa ley vertebral que confiere el mismo derecho de ciudadanía a aquellas personas que tienen identificación sexo-social diversa. La ley de identidad de género, entonces, es muy paradigmática, no solamente para la región latinoamericana, sino en general para la experiencia mundial. Y ha habido otras sociedades que han adherido, han copiado esta notable ley argentina. De modo que, digo, hay una articulación notable de manifestaciones novedosas en orden a la apreciación y la existencia de derechos en torno de esta circunstancia constitutiva de la sociedad, de toda sociedad, que son las relaciones de género. Entonces, el orden jurídico, de alguna manera, la legislación en la Argentina, ha hecho unos cambios notables. Yo acabo de mencionar la ley de identidad de género, pero podríamos decir que desde el punto de vista formal, nuestro país es uno de los países que más ha realizado en términos justamente legislativos, en términos de ley, para ir resolviendo un problema que, al mismo tiempo que hemos dicho que las relaciones de género son constitutivas de la sociedad, digamos que las relaciones jerarquizadas de género también han constituido un largo pasaje en todas las sociedades. Ese largo pasaje de particulares relaciones privilegiadas que han tenido los sujetos masculinos tiene absolutamente que ver con algo que es sistémico en nuestras sociedades, y es la articulación patriarcal. El patriarcado es un sistema que se constituyó en unos términos históricos que no son tan antiguos. Corresponden al Neolítico Superior, que es una fase
digamos, más reciente, 7.000 años, 6.000, 7.000 años, hay toda una discusión respecto de esto, es esa articulación de los sentidos gravitantes de los sujetos masculinos, de su regencia, de su potestad, del significado fundamental que tiene el poder político y el poder legislativo en consonancia con esa estructuración patriarcal, insisto, que da una sobrejerarquía, ha dado una sobrejerarquía a los elementos masculinos en nuestras sociedades. El derecho moderno, el orden jurídico moderno se ha constituido, y no tengo mucho tiempo para, elaborar toda esa larga discusión respecto del orden patriarcal como constituyente de toda la sintonía que tiene el Estado moderno y sobre todo la vertebración del orden jurídico como respuesta a esa experiencia de poder patriarcal, una larga experiencia de poder patriarcal. Esa larga experiencia de poder patriarcal que está absolutamente sintoniza las instituciones del Estado y sobre todo, insisto, el orden jurídico del Estado. Alguna vez una gran figura a esas largas estabilidades, como Jean-Paul Sartre la llamó metaestables, tiene una sintonía de reproducción que le dan alta estabilidad y a todos los elementos valorativos, axiológicos, institucionales que tiene obviamente el poder patriarcal en nuestras sociedades. Quiero referirme a los cambios notables que ha tenido la sociedad argentina. Insisto en decir que es una de las sociedades en donde la programación para desistir de esa articulación jerarquizada de géneros en nuestra sociedad, articulada entonces en tono de una más valencia de la condición masculina, ha tenido fuertes cimbronazos en general en el mundo, pero en la estructura de nuestra legislación ha sido muy notable los pasos que se dieron desde la recuperación del Estado democrático en nuestro país. Gracias desde ya a la acción mancomunada de los feminismos de varios cauces. Entonces, una revisión respecto de la transformación de la legislación argentina permitiría que viéramos cómo esas luchas por la equidad, por una ciudad más igualitaria en términos de géneros, han estado significando algunas rupturas del viejo orden jurídico patriarcal. Esas rupturas, yo no las voy a enumerar todas, perdón aquí, pero han consagrado a la sociedad argentina como una de las sociedades en América Latina donde mayor derecho formal han conseguido las mujeres y las otredades de sexo sociales. Es decir, nuestra sociedad es una de las que dispone de más derecho formal respecto de una argumentación que pondera el significado profundo de la equidad entre los géneros. Y no voy a demorar mucho el análisis en recorrer la modificación en el derecho civil y en el derecho penal. Recordar apenas que en materia, sobre todo y las consecuencias que han tenido sobre una posibilidad de, mejorar las paridades, mejorar en algo la paridad sexogenérica en nuestro país, mejorar en algo. Me gustaría decirles que de todas maneras, de los tres poderes del Estado, sin duda el poder legislativo ha sido muy activo en la propuesta de modificar la ley. Alguna vez he escrito respecto de lo que estaba ocurriendo con los tres poderes, y el poder legislativo efectivamente llevó una iniciativa de adelantar francamente el orden jurídico de la Argentina, de adelantarlo con relación a los derechos de las mujeres
y los derechos de las otras personas que efectivamente tienen una identidad en diáspora, una identidad disidente. ¿Y por qué digo que el Poder Legislativo tuvo una delantera en estas cuestiones? Porque efectivamente hay una formidable saga, de ley que ha venido construyendo la posibilidad de que Argentina fuera vista en algún momento. Ahora hay una actividad en algunos países muy interesante, no los voy a mencionar, pero por ejemplo el hecho de que la Argentina se ubicara con la ley 26.485 dentro de los países que efectivamente acató de manera, en la ley más integral, la Convención de Belém do Pará. No todos los países de América Latina han conseguido una ley integral contra la violencia ejercida contra las mujeres, con la misma, yo diría, la misma raigambre de motivos de violencia que están expresados en la ley, y recientemente la ley fue modificada para amparar también, para hacer un lugar a lo que sería el detrimento de derechos y la violación, en todo caso, de justamente lo que prescribe lo que acierta en el bien jurídico fundamental de la 26.485, que es la protección integral de la mujer contra toda fórmula, de las mujeres contra todas fórmulas de violencia. Entonces, no escapa que la incorporación de las violencias ejercidas en la arena política contra las mujeres ha sido una adecuación, yo diría, más integral todavía a la ley que ya tenía integralidad. Si se compara, por ejemplo, algunos países vecinos, por ejemplo Chile todavía, no menciono un caso que es muy cercano, todavía no ha conseguido Chile una ley integral contra la violencia ejercida contra las mujeres. Entonces hay algunos países en donde hay un repertorio de leyes que se van acercando a la identificación de estas formas violentas, pero sobre todo hay en muchos de ellos todavía subsisten una legislación primaria, porque nosotros tuvimos también como una primera legislación en orden a preservar a las mujeres de la violencia ejercida en los marcos domésticos. Sobre todo en todos los países hay una expresión legal respecto de estas violencias, pero no todos los países, insisto, tienen o han conseguido una ley de integridad para este gravísimo flagelo como es la situación de Argentina. Otro cambio notable en la ley penal ha sido la maximización, la obtención de maximización de penas cuando se tratare de femicidios. Este es un momento también de incorporación en el derecho penal de una perspectiva que acerca a la Argentina a estándares muy importantes en relación a los derechos que deben consagrar la posibilidad notable de una sociedad igualitaria entre varones y mujeres. Y la verdad es que, sin embargo, con relación al femicidio, nuestra ley penal, como ustedes saben muy bien, no usa ni el término femicidio ni el término feminicidio. Dejamos para otros días una sutil diferencia entre estos conceptos, pero bueno, tiene una notable, para mi gusto, el modo en que está redactada esa modificación en la ley penal es muy, muy interesante, porque además se omitió por completo la idea o un concepto que suele a veces transmitirse en la propia ley como una especie de reserva, en algún sentido patriarcal. No cabe de ninguna manera presumir que se ha actuado sin saber lo que se hacía. Esto es por preconcepto. En alguna legislación, por ahí en América Latina, se usa el término de preconcepto. El preconcepto estaría significando que el actor no conoce bien, no sabe bien la índole
del daño que está produciendo, y ahí podrían operar lo que serían elementos morigeratorios, por ejemplo, el cálculo del relativismo cultural y demás, que debe ser completamente, exonerado. El término preconcepto en este tipo de acciones debe ser absolutamente exonerado de las redacciones de nuestras leyes, ¿no? Es decir, ¿por qué digo esto? Porque el relativismo cultural, que ustedes saben que ha sido una teoría importante, pero muy, muy comprometida desde el punto de vista de la perspectiva feminista, porque el relativismo cultural justamente hace relativa a cada situación cultural circunstancias que son inadmisibles. Por ejemplo, justamente algunas gravísimas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, alguna vez todavía algunos fallos que hubo respecto de mitigar la conducta brutal en este caso la conducta brutal era toda la negligencia habida y todo, sobre todo la conducta brutal de poner a empleados, a trabajadores en una situación casi de reducción a esclavitud. Me acuerdo un fallo famoso en Buenos Aires, era una fábrica, obviamente, que había clandestinizado el reclutamiento de trabajadoras y trabajadores, que esto se incendió y produjo varias muertes. Y recuerdo un fallo tremendo, el primer fallo, que hizo lugar a una suerte de morigeración de esta reducción a esclavitud por tener elementos que comprometían la visión de la ILIU, en su malla, el ILIU extraordinariamente conceptuado dentro de las tradiciones de, sobre todo, quechua y aymarás. Es decir, no se pueden usar nociones relativas culturales para justamente paliar, limitar o mitigar los actos que tienen que ver con la condición de género, ni con la condición de las otredades, ni con la condición en general de ninguna persona, pero ha habido una suerte de reiteración del uso y el empleo de marcos relativistas culturales para mitigar brutales manifestaciones, y no solamente, es muy común que ese empleo también haya sido sobre todo para mitigar las acciones brutales de violación de niñas y de niños, en fin, aspectos incestuosos. También han conformado en su momento algunos fallos que no pueden tener sostenibilidad. Esto lo digo porque parece que está lejos, pero está absolutamente cercana a la cuestión que quiero transmitir aquí. Es decir, la perspectiva de género en la justicia implica una renovación de los stocks de mentalidades con que ha sido ordinariamente hecha la propuesta legal a lo largo de los tiempos, y unas modificaciones que deben ser justamente sugerir una suerte de nueva mentalización en quienes operan dentro de la justicia. Esto es la cuestión. A menudo no basta con estar por dentro de todo el espectro legal, no basta con que magistradas y magistrados estén por dentro de todos los núcleos notables renovados que ha tenido la justicia, la ley que ha sido interferida por esta perspectiva. Yo he mencionado nada menos que la 26.485, he mencionado las grandes reformas sobre el artículo 80 del Código Penal, pero podría, desde luego, situar
el significado que tiene la ley Micaela, que sé que en este momento justamente la provincia de Tucumán se propone debatir la adhesión a la ley Micaela, que es una ley vertebral en las obligaciones que tiene el Estado de transmitir a todas las funciones, los funcionarios que atienden en nombre del Estado estas perspectivas. Esta perspectiva es fundamental. No es, insisto, una perspectiva aleatoria. Debemos entonces encaminar un nuevo estado mental en las operaciones de la justicia, que insisto en algo. No se trata solo de los repertorios que han agregado significados fundamentales a los derechos humanos de las mujeres, sino que se trata de una propuesta más compleja, pero es la que yo quiero hacer hoy acá. Cuando hablo de rementalización, estoy poniendo obviamente el eje de mi propuesta en un modo otro de relacionarnos con esta renovación de la ley en la Argentina. Estoy proponiendo una otra circunstancia, una conducta más compleja. Estoy proponiendo que haya entrañamiento de ese derecho, es decir, que ese derecho se piense fundamentalmente como una renovación del pacto fundamental societal. Esto es lo que estoy proponiendo. No es solo que pidamos a las y los magistrados que se pongan al tono con este enorme set de leyes, sino que les estamos proponiendo que haya una introspección profunda acerca del significado que tiene la modificación completa de ese pacto transhistórico patriarcal. Entonces, hay ahí la ley puede indicar unos caminos fundamentales que están siempre en orden a la interpretación que hacen quienes median en el sistema de justicia, pero proponerles también una gran actividad. La primera, entrañamiento, un gran entrañamiento. Este gran entrañamiento sé que va a llevar a una necesidad de completar la capacitación en torno de estas cuestiones. Hay que resolver todos los preconceptos. Todas las personas somos preconceptuosas en algún punto, aún aquellas que parecemos que estamos muy lejos de los preconceptos. Y esta perspectiva significa una revisión profunda de los preconceptos que anidan en las características inclusive peculiares de la formación que han tenido todas las profesiones jurídicas. La formación de las profesiones jurídicas efectivamente esa formación tiene que ahora entrañar estas cuestiones, e insisto en que no es una conducta de superficie. Esto es lo que quiero decir. No es una mera adecuación a ver lo que dice la ley, sino que requerimos que, en fin, todas y todos quienes administran justicia entrañen absolutamente. Necesitamos una nueva subjetividad de juezas y jueces, y sobre todo, y también de todos los funcionarios que están en torno de esas calificadas atribuciones profesionales. Necesitamos que haya, insisto, una situación de resubjetividad respecto a estas cuestiones, porque esto es lo que va a llevar no solamente a la interpretación correcta de la ley, sino a un ejercicio creativo, profundamente creativo de las y los magistrados. ¿Qué quiero decir? Hay algunas circunstancias que requieren creatividad, no implican para nada desapego ni al proceso ni a lo que dice la ley. Pero necesitamos que magistradas y magistrados tengan una gran capacidad, una virtuosa capacidad de creatividad. La complejidad
de estos problemas es de tal orden que requiere una, ¿cómo diré?, una reflexión creativa, no solo una reflexión apegada a ciertas manifestaciones de la jurisprudencia o a lo que ustedes conocen habitualmente como el trámite que habilita la fijación en este u otro sentido de los fallos que ustedes hacen. Me parece que esta cuestión de la creatividad está significando algo que no está muy previsto tal vez en la formación, pero yo creo que los desafíos que tiene ahora la creación de la ley está significando que, por otro lado, quien aplica la ley tiene que estar en clara sintonía con el espíritu más progresivo de la ley, y el espíritu más progresivo de la ley implica sí una enorme capacidad de creatividad por parte de ustedes, de juezas y jueces. La idea de creatividad está impulsando a a un estadio completamente, no es que sea completamente novedoso, pero completamente estimulante. Habría que pensar en que hay algunos fallos que han tenido muchísima creatividad, habría que revisar esos fallos de gran creatividad, y aún el auscultar, miren, no tenemos tiempo para traer algunos fallos que han sido muy creativos y al mismo tiempo que han visto el lado generalizado que tiene, por ejemplo, un litigio. A menudo estamos trabajando con circunstancias que tienen un peso específico en lo que llamamos relaciones de género. Violencias, especialmente, en fin, hay una serie de cuestiones que son de suyo, implican una obligada mirada con perspectiva de género. Pero hay dentro de la justicia, de lo que ustedes tratan en sus diferentes fueros, aspectos que también deben ser generalizados, litigios que merecen una mirada generalizada, litigios de trabajo que merecen una mirada generalizada, litigios que tienen a veces que ver con aspectos que parece que huyen de estas cuestiones, y sin embargo es ahí donde animamos a tener mucha creatividad. Un litigio laboral no puede ser visto sin un asunteo, sin una medulosa también consagración de sentidos a lo que significa hacer un fallo en tal o cual perspectiva. Esto es lo que quiero decir. Podríamos indicar algunos fallos que han sido muy interesantes, en que no está en la superficie del litigio un aspecto generalizado, y sin embargo la habilidad de la y el magistrado, porque hay casos diversos, en justamente que venga a tono del litigio un aspecto que tiene altísima caracterización generalizada. Yo diría que absolutamente toda la conducta humana está generalizada. Todas nuestras conductas revelan estas cuestiones fundamentales de relaciones de género. Cuestiones fundamentales, las relaciones de género. En fin, creo que a veces desde ya pensamos que todas las cuestiones que signifiquen una disparidad tremenda en los sentidos fundamentales de lo humano, que tengan una disparidad, deberían ser judicializables, y todos saben ustedes en esa amplia comunidad que debemos pensar que algún tipo de litigio, algún tipo de situación que significa
evidentemente algún estrago en nuestras vidas, deberíamos sin embargo pensar muy bien si la mera judicialización resuelve la cuestión. ¿Saben por qué? Porque eso sí, ustedes seguramente tienen amplio conocimiento de esto. Un litigio llevado a estados judiciales está significando, aunque ustedes ponderen todas las medidas de mejor tratamiento de la cuestión, siempre están significando para las víctimas una situación que las victimiza de algún modo, le agrega victimización. Esto está muy consagrado, de modo que sí estamos en la hora de pensar las alternativas que se tienen determinadas circunstancias. Sabemos perfectamente quienes hemos acercado esta mirada de tantísimos años a las cuestiones de violencias de género, sabemos que es probable que la mera judicialización no sea ni siquiera el punto inicial de resolutividad de un grave problema, de un problema que por ahí tendría que ser encarado desde ya, no es, pero sí es también una cuestión para pensar dentro del Poder Judicial y en qué formas el propio Poder Judicial puede ayudar a lo que sería un esfuerzo de políticas de prevención. Aunque efectivamente el Poder Judicial puede también ayudarnos a pensar cuáles son las mejores políticas de prevención. Estoy refiriéndome claramente a violencias, ¿no? Pero podríamos pensar también en situaciones digamos, que tienen desde ya, quienes operan en la justicia pueden hacer muy buenas recomendaciones a las representaciones en cámaras, tanto en el Congreso como en el orden provincial. La experiencia que tienen ustedes en el trámite del asunteo que les llega puede ser una gran vía para el reconocimiento de una perspectiva legal otra. Es decir, queremos muchísimo que el Poder Judicial ayude al Poder Legislativo en orden a la creación de otras posibilidades legales, etcétera, etcétera. También es esto parte de la creatividad que estamos reclamando. En fin, no sé cuánto tiempo me queda, pero creo que sí tengo unos minutos más. Insisto siempre cuando estoy cerca, aunque estamos ahora imaginando esa cercanía, que insisto siempre en decir que lo que necesitamos, sobre todo en el Poder Judicial, necesitamos magistradas, magistrados sensibles, sensatos y justos. Necesitamos que, ustedes tengan una posibilidad de ampliar la sensibilidad frente a estos problemas, que insisto, no son solamente problemas de géneros los que tienen que ver con las circunstancias de violencia, con las circunstancias de los litigios familiares, etcétera. Hay que pensar de manera muy amplia, absolutamente vasta, en que toda y cualquier diferencia en el orden social que puede llevar un litigio tiene un aspecto generalizado. Pero, en fin, necesitamos, insisto, en una preparación mucho más sensible y sensata. La sensatez no es un bien muy prodigado. La sensatez no es un bien que esté ahí, que sea de libre disponibilidad. Entonces, sí, les pedimos que, sobre todo, hay algo que me gusta decir, porque yo al final me dedico a la historia y a la sociología, pero sobre todo a la historia, y me gustaría decirles que siempre provoco mucho, en general, a las profesiones jurídicas con la idea de que en la formación de grado ha faltado algo que para mi gusto es fundamental.
y es historia del derecho. En general, la historia que se da del derecho es la historia muy retrocedida, la historia que arranca desde ya con el derecho romano. Hay muchísima habilitación para saber derecho romano, al final tiene muchísimo sentido. Pero sería excelente que hubiera una actualización histórica e historiográfica en la formación, que les permita ver a ustedes, a todos ustedes, cómo en realidad los conceptos han cambiado. Y los conceptos cambian en orden a una matriz societal y a una matriz jurídica. No estoy tan segura de que, digamos, por dónde están las cuestiones. Socialmente hay conceptos nuevos, pero también hay unos adelantamientos interesantes que hace mucha gente que está muy cerca de la creación de la ley, que se permite esas creatividades. Yo creo que estudiando la historia del derecho, y sobre todo del derecho más reciente, ustedes verían cómo hay conceptos que tienen una cierta eficacia y que constituyen, son tan eficaces en la ley que hasta se connotan como delitos, que luego históricamente los cambios sociales y culturales los han eliminado absolutamente por completo. Basta pensar en nada menos que la grave noción de adulterio. Su significado hoy, felizmente, no tiene ya ninguna forma expresiva, ni en la sociedad, ni en la cultura, ni en el derecho, desde luego. Entonces, conceptos que, en fin, que parece que tienen una consistencia de larga data y que no son de larga data, y cómo en realidad el derecho se tiene que abrir a conceptuaciones absolutamente nuevas, a perspectivas de análisis completamente diferentes, y es ahí entonces en donde se instalan muy bien estas cuestiones que hemos querido traerles para ustedes. Para terminar diciendo, miren, la perspectiva de género no es una perspectiva que se anexa a la perspectiva del derecho. La perspectiva de género debe ser íncita, debe ser constitutiva de la perspectiva del derecho. El derecho no puede desapegarse por momentos a esta perspectiva. Esto es tan fundamental como decir que el derecho no se puede desapegar de la cuestión fundamental, nutriente y absolutamente indiscutible de derecho humano básico. Porque al final todo el derecho reposa en la protección fundamental de un bien jurídico que es central. ¿Cuál es? Respetar la vida humana, hacer digna la vida humana, hacer que la ley proteja la dignidad del humano. En fin, estas son algunas ideas. No sé cómo viene la cuestión ahora de las preguntas y demás.